Buenas tardes a todos. Retomamos nuestro seminario en nuestra primera jornada de trabajo, en la segunda mitad del día. Me ha correspondido el honor de presentar a nuestro próximo exponente, que es Manuel de la Mata. Manuel es doctor en psicología por la Universidad de Sevilla, donde trabaja actualmente, perteneciendo al Departamento de Psicología Experimental, pero además trabajando muy fructíferamente en el Laboratorio de Actividad Humana, también de la Universidad de Sevilla. Los intereses de investigación de Manuel giran en torno a la memoria, la violencia de género y la autobiografía, entre otros. El título de la ponencia de hoy dice Discursos sociales sobre género y narrativas de resistencia y empoderamiento, un análisis de reconstrucción de identidades en mujeres. Como modalidad de trabajo, Manuel va a presentar durante 45 minutos. Luego me corresponde hacer un breve comentario respecto a lo que va a él decir y luego vamos a abrir la palabra para que podamos comentar entre todos. Aprovecho de presentarme. Yo soy Marcela Cornejo, soy investigadora de la Escuela de Psicología y también comparto temas de memoria y esos que nos interesan hoy en día. Manuel, bienvenido, por favor. Antes de nada, buenas tardes a todas y a todos. Tengo que empezar agradeciendo, el estar aquí era una obligación, pero una obligación que se deriva de algo que tengo que agradecer a la Universidad Católica de Chile y al ICIS en particular, que es la oportunidad de estar aquí durante un poco más de 3 meses, aprendiendo, compartiendo con colegas no solamente de la psicología, que es la disciplina de la que yo provengo, sino sobre todo de la antropología, de la sociología, de las ciencias sociales en general, y aprendiendo de una perspectiva disciplinar, aprendiendo de una visión del mundo diferente desde aquí, en la que encontramos, como siempre, elementos compartidos de donde yo vengo y otros elementos diferentes. También quería contextualizar mi presentación. La disciplina en la que yo me encuadro es la psicología cultural y en ese sentido comparto casi todos los elementos de esa perspectiva con, por ejemplo, la presentación que se ha hecho esta mañana por parte de Ignacio Brescó, y también mañana habrá una presentación por parte de Brady Wagoner en el que se aportará esa visión de la psicología cultural. Una psicología que trata a diferencia de otras psicologías, que alguien dijo que la psicología utilizó la expresión de non-social social science, nosotros en psicología cultural tratamos de resistir precisamente esa visión y tratamos de asumir que lo psicológico por definición es cultural y tratamos de defender esa parcela dentro de la psicología, del conjunto de la disciplina, en mi caso además dentro de un departamento que, como ha dicho Marcela, se llama psicología experimental, en el que no predomina precisamente esa perspectiva. El tema de investigación en el que estamos embarcados desde hace ya bastantes años, mis colegas del grupo de investigación y yo mismo, podemos definirlo de manera general como la construcción del self, por tanto muy ligado a la memoria, dentro de la cultura, dentro de, como nosotros nos gusta decir, de los escenarios socioculturales. Y en concreto lo que quiero presentar hoy son 2 estudios que hicimos en el grupo, hemos hecho en los últimos años, sobre reconstrucción, por eso he puesto la palabra el prefijo re entre paréntesis, de 2 grupos de mujeres lesbianas, mujeres que han sufrido violencia de género. Voy a evitar utilizar el término víctimas. En algún momento lo utilizaré porque es un término que me parece que tiene muchas caras y sobre el que podemos discutir. En algún momento me voy a referir a esa cuestión en particular. Mujeres que han sufrido violencia de género y que en los 2 casos hemos tratado de poner de manifiesto con la investigación ejemplos positivos, ejemplos de personas, en este caso mujeres, que enfrentadas a una situación de subordinación, enfrentado a una ideología, a una narrativa, a unos mandatos de género que les otorgan en principio un papel de subordinación, han sido capaces de salir adelante
En el caso de las mujeres que han sufrido violencia de género, en algunos de los casos después de experiencias terribles, de años de maltrato, y han sido capaces de salir adelante con sus heridas, con sus cicatrices, como ellas suelen decir, reconstruirse a sí mismas y, como decía el título de uno de los proyectos, recuperar el control de sus vidas. Entonces, en ese sentido, intenta ser... Son investigaciones teóricas, si tenemos que responder, pero por otra parte tratan, ya digo, de ofrecer ejemplos positivos de personas que en medio del conflicto, en medio de estas situaciones, son capaces de salir adelante. Obviamente, ese análisis y esa salida adelante no es algo que se haga desde un plano, desde una perspectiva puramente individual, la persona aislada no puede hacerlo, sino que la manera en que lo han hecho y también el análisis que nosotros aplicamos trata de tener en cuenta no solamente el nivel individual, sino también el nivel de las relaciones personales, hablaré de eso también, y el marco sociocultural, incluyendo los discursos sociales acerca de estas temáticas de género, en el que todo el proceso de reconstrucción o construcción-reconstrucción ocurre. Y por último, ya creo que lo decía, sí, le digo, insistir en la idea de ofrecer ejemplos positivos de gente, de personas, de mujeres que salen adelante. Bueno, el esquema que quiero seguir, espero ajustarme al tiempo y le he pedido a Marcela que me vigile de cerca sobre ese tema, porque me conozco. Empezaré una breve introducción, que en parte ya la he hecho, y presentar el objetivo general de la presentación. La noción de identidades, que más bien habría que utilizar un plural que un singular, en la que nos apoyamos. Hablo siempre en plural porque estoy hablando del trabajo de un grupo de personas, no solamente de mi trabajo. Una visión que podríamos denominar, entre otras cosas, narrativa y multinivel, y esa perspectiva, digamos, se complementa en el plano más concreto de los estudios de género sobre una perspectiva que ya tiene una cierta historia de varias décadas, que es lo que se ha llamado la perspectiva del doing gender, que una de sus premisas, primera, que el género, como todas las identidades, no es algo que se tiene, sino que es algo que se hace, que hacemos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, y también que el análisis debe tener en cuenta esas mismas perspectivas que plantea la visión, el enfoque de Doing Gender, y que también asume la psicología cultural. Después ya me referiré a cada uno de esos estudios por separado, al estudio sobre construcción de identidad lésbica, presentando algo brevemente la metodología y los principales hallazgos, y el estudio sobre reconstrucción de identidades en mujeres que han sufrido violencia de género. En los dos casos trataré además de conectar, eso era algo que se hacía en los estudios, conectar el proceso individual, el proceso de reconstrucción, con los discursos sociales acerca de género, tanto con respecto a homosexualidad, heterosexualidad, etcétera, lesbianismo, y sobre los discursos sociales, culturales que legitiman la violencia. Y finalmente, presentaré algunas reflexiones generales sobre los dos estudios. De hecho, esta presentación me la he planteado en gran parte como un intento de sistematizar, de hacer reflexiones sobre estas investigaciones que ya hemos hecho en el trabajo, y también en mi esfuerzo por tratar de ir un poco más allá de la disciplina de la psicología y tratar de tender puentes con otras ciencias sociales. Veremos si lo voy consiguiendo. La verdad que estoy aprendiendo mucho en ese sentido en este tiempo en Santiago. El objetivo, el punto de partida de lo que voy a presentar sería analizar, ya lo he dicho, esa reconstrucción de identidades de dos grupos de mujeres, lesbianas, víctimas de violencia de género. Aquí se ha utilizado la palabra víctima, creo que no la voy a utilizar más, desde la perspectiva de la psicología cultural, entre otros autores, Brunner, ahí no solo. Claro, ello supone, ese proceso de reconstrucción ha supuesto para estas mujeres deconstruir, contestar en términos de Bakhtin a discursos, a mandatos culturales sobre género, los discursos dominantes, y apropiarse de discursos alternativos que también están y que también se han desarrollado en las últimas décadas, en este caso en España. Y, como digo, y eso es una constante que voy a repetir varias veces, pero es muy importante para la perspectiva que adoptamos, analizar estos procesos desde los planos no solamente individual, que digamos que sería lo tradicional de la psicología, sino también el plano de las relaciones interpersonales y el plano sociocultural
bueno, pues más amplio. Partimos entonces de una concepción de identidad, self. Yo no voy a entrar en la distinción entre los dos términos, no me parece que sea necesario, pero si ustedes quieren podríamos entrar en ello. Partimos de un rechazo a una noción de identidad, identidades del self como algo homogéneo, como algo estable, algo que tenemos de una vez y para siempre, que algo así como un soporte único, unificado de los actos de la persona, del individuo, sino que el self podemos decir, caracterizarlo como distribuido en el sentido de los ámbitos, de los escenarios en los que participamos, dialógico en cuanto que se construye frente a otros. Brunner dice en algún momento que es un enjambre de participaciones de todo lo que hacemos en nuestra vida, que tiene un carácter también historiado en términos de story, no de history, en este caso, es decir, narrativo. Y, por ejemplo, pues Brunner habla del self como una narrativa, él utiliza el término self-making narratives, y también como autores como McAdams habla de la identidad como una historia de vida. También podemos otorgarle un carácter dramatúrgico en el sentido que se pone en juego en las interacciones frente a otras personas. Esas historias de vida que contamos dependen, entre otras cosas, de cuál es la audiencia, de quién tenemos delante para contárselas. Y obviamente desde esta perspectiva toma su significado de las circunstancias de la cultura, de la que se construye y se sostienen significados, se sostienen unas narraciones, unos lenguajes que son cultural, históricamente específicos. Como decía, en ese sentido, pues McAdams habla de la identidad como una historia de vida, una historia en la que hay personajes, en la que hay escenas, escenarios, argumentos, y en las sociedades que podemos de manera muy genérica, sin entrar en muchas distinciones modernas, entre comillas, esta historia de vida típicamente se empieza a construir y tiene una cierta forma a partir de la adolescencia. Y en esa historia de vida, pues, como decía también esta mañana Ignacio Brescó, ya digo que compartimos gran parte del enfoque, las historias no solamente nos remiten al pasado, no solamente nos traen al presente, sino que se proyectan hacia el futuro. Igualmente ocurre con las historias de vida. No es lo mismo cómo yo concibo mi vida y cuáles son las consecuencias que eso tiene con respecto al futuro proyectado de mi vida. Y esa historia de vida está basada en hechos autobiográficos, en lo que llamamos la memoria autobiográfica, es memoria para experiencias y hechos personales, pero es mucho más que una colección de recuerdos. Tiene un argumento, tiene una trama, etcétera, etcétera. Bueno, aquí otra explicación que nos da McAdams dice: la vida de una persona se convierte en una historia con un gran reparto de personajes dentro del self que asumen diferentes posiciones dentro de esa narrativa, adoptan distintas voces en el sentido de Bakhtin, representan distintas facetas, distintos aspectos del self, personifican tendencias y obviamente esta historia, bueno, ¿es coherente o no? Eso sería otra discusión. Yo en principio no pensaba entrar en ese debate. Depende. A todo eso le llamamos una identidad. Claro, esa noción está muy ligada, como decía, yo creo que es importante por conectar con la temática general del seminario, está intrínsecamente conectada con la memoria. Con la memoria personal, lo que llamamos en psicología memoria autobiográfica, pero claro, esa memoria autobiográfica no es una pura construcción personal, es una construcción que ocurre en el marco cultural. Y en ese sentido la memoria autobiográfica como una memoria, como una narrativa personal, podemos decir que aporta forma, significado, que establece secuencias temporales, causales, no solo temporales, en la que el self aparece como protagonista más o menos destacado. En eso obviamente hay diferencias culturales también, y también adopta el papel de narrador o de narradora. Y esas narrativas del self, y yo creo que eso también es importante tener en cuenta, cumplen funciones individuales, pero también sociales. Por ejemplo, entre las caracterizaciones más asumidas de cuáles son las funciones que cumplen esas narrativas, hablamos de definición del self, nos dice quiénes somos, y yo siempre pongo como este ejemplo personal. A cierta edad, yo por lo menos a veces me pregunto si la persona que hacía las cosas que yo hacía cuando yo tenía 20 años era la misma que ahora está aquí delante de ustedes. Bueno, tenemos que contestar que sí a esa pregunta. Necesitamos ese sentido de continuidad. Pero
También el self cumple funciones de la memoria autobiográfica de regulación, o sea, reflexionamos sobre lo que hemos hecho, sobre nuestros actos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, y nos sirve para irnos construyendo también. Y por otro lado, la memoria autobiográfica cumple, las narrativas personales autobiográficas cumplen funciones de conexión, de relacionarnos con otras personas. Las personas importantes de nuestra vida están en nuestros recuerdos. Bien. Un aspecto, además, que yo quiero destacar, y no sé si puede ser una cuestión controvertida, pero es por la propia noción, pero para el análisis de las dos investigaciones que yo voy a presentar brevemente, el tema de la cuestión de la agencia. Es decir, para nosotros es fundamental, tanto en un análisis como en otro, ese aspecto de agencia, en el sentido de cómo las personas, en este caso las mujeres, expresan su agencia social a través de la narración, que implica un cierto grado de control sobre su vida, y a veces se tiene que manifestar en condiciones difíciles, en condiciones en las que esa misma agencia encuentra obstáculos terribles. Creo que habrá oportunidad de referirme a algunos casos que hemos conocido en el estudio sobre mujeres que han sufrido violencia, en las que han tenido durante muchos años que soportar una situación terrible, pero no se puede decir que hayan sido pasivas, sino que durante ese tiempo, en algunos casos, han estado acumulando fuerzas, por decirlo así, acumulando recursos, hasta un momento en que han podido dar el paso y romper con el maltratador. Caracterizarlos, como a veces se hace desde ciertos enfoques, como pasivas, como alguien que se deja, creemos que no es cierto, y tampoco, obviamente, es justo. Y, de nuevo, el análisis de la agencia nos lleva, como en todos los casos que les decía, a tener en cuenta esos niveles individual, interpersonal y sociocultural. Bien, el otro aspecto al que me refería del marco teórico, brevemente, es la perspectiva de lo que se ha llamado el doing gender. Una perspectiva que surge pues a partir de West y Zimmerman, en finales de los años 80, que habla de que el género no es una propiedad de las personas, no es algo que tenemos, sino que es algo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestras interacciones, que además un doing situado en el marco sociocultural, y que requiere analizar ese hacer a los tres niveles que yo decía anteriormente. En un nivel sociocultural, el género regula, entre otras cosas, el acceso a recursos, establece posiciones sociales y modelos de relación para mujeres y hombres, implica unos discursos, unas tradiciones, unos valores, unos mandatos de género, por ejemplo. En el nivel personal lleva consigo formas de tratar normalmente de manera desigual a mujeres y a hombres. Las personas nos tratamos y nos tratan de manera distinta según seamos categorizados como mujeres u hombres. Y en el nivel individual implica una asunción, una interiorización, una apropiación de todos esos elementos, de esos discursos, en lo que tradicionalmente en psicología se le ha llamado el autoconcepto, que nosotros preferimos llamar el aspecto individual del self. Y voy a pasar ya entonces, con este marco teórico general, voy a pasar a hablar de los dos estudios. El estudio sobre discurso social acerca de la homosexualidad y construcción de identidad lésbica, brevemente. Después hablaré del segundo, y luego trataré de hacer algunas reflexiones de carácter general. En el primer caso, un estudio que empezó con una tesis doctoral de una estudiante, bueno, ya colega, que ahora mismo está en Brasil, se llama Ariadna Sala. El objetivo era estudiar el proceso de construcción de la identidad lésbica en el marco sociocultural, analizando aspectos como los que están ahí recogidos: aspectos de agencia y de recursos personales por parte de esas mujeres, cómo en esa construcción intervenían las relaciones sociales y el apoyo prestado o no por otras personas, y los modelos que esas otras personas suministraban o no, tanto personas homosexuales como personas heterosexuales, y ligándolo a los discursos sociales acerca de la homosexualidad en general y del lesbianismo en particular, cómo las historias de vida de esas mujeres se apropiaban de diferentes discursos sociales acerca de la homosexualidad y el lesbianismo. Y claro, tenía como un objetivo fundamental el contribuir a que esa voz de las mujeres lesbianas, doblemente silenciada por homosexuales, pero también también por mujeres, pues sea oída en el ámbito académico
y en el espacio público en general. Entonces, bueno, brevemente podemos hablar de algunos discursos sociales sobre el lesbianismo. Obviamente partimos de la perspectiva de que heterosexualidad y homosexualidad no son categorías puramente biológicas, no son categorías esenciales, sino que son categorías histórico-culturales, que la homosexualidad y el lesbianismo históricamente ha sido considerado en distintos momentos como un pecado, como una perversión sexual, más recientemente como una enfermedad, y más recientemente encontramos dentro incluso del propio mundo LGTBI, encontramos una cierta tensión entre dos formas de discurso que conciben la homosexualidad y el lesbianismo, la homosexualidad en general, o bien como una orientación sexual, es decir, algo que las personas tenemos, somos homosexuales o heterosexuales, con lo cual, bueno, pues las personas homosexuales reivindican el derecho a ser diferentes, o como una opción sexual, es decir, algo que no es definitorio de las personas, sino un comportamiento que está disponible para cualquier persona en cualquier momento y que no implica necesariamente categorizarla de una cierta manera. Después me referiré también a cómo estos dos discursos de orientación sexual y de opción sexual son utilizados políticamente. Por ejemplo, en el caso de España, saben ustedes que en el año 2005 se legalizó el matrimonio igualitario, entre matrimonio también entre personas del mismo sexo, y en ese proceso de lucha política iniciado por los grupos LGTBI, predominó seguramente el discurso de la orientación sexual, el derecho a la diferencia, claro, el derecho a la diferencia dentro de no una diferencia absoluta, sino sencillamente como un modelo alternativo hasta cierto punto de familia, pero familia, porque entre otras cosas el objetivo político era no solamente conseguir el matrimonio, sino el matrimonio como un medio para conseguir el derecho a la adopción. De manera que dos mujeres, dos hombres pudieran ser dos madres o dos padres de un mismo niño o de una misma niña. Para esa reivindicación, la estrategia que siguió el movimiento homosexual fue defender el matrimonio, no aceptar, por ejemplo, la unión civil, el equivalente a unión civil, en España lo llamamos leyes de parejas de hecho, que, bueno, equiparaban bastante, pero que no permitían alcanzar ese objetivo político. Bueno, pues ahí también tenemos un ejemplo de uso político de esas identidades. Claro, en España yo creo que ha habido en las últimas décadas, yo creo que algo reconocido, cambios sociales y culturales muy importantes, y hay estudios de la Unión Europea que hablan de la sociedad española como una de las que tiene un mayor nivel de aceptación de la homosexualidad, lo cual no quiere decir que no exista la homofobia, obviamente. De hecho, recuerdo un dato que decía, una encuesta del 2013 decía que el 15% de las personas encuestadas consideraban la homosexualidad como una enfermedad. O sea, que quiere decir que obviamente sigue habiendo un fondo importante de homofobia. Y luego tenemos otro aspecto importante también, el carácter doblemente silenciado del lesbianismo que yo citaba hace un momento, en el sentido que obviamente también aquí encontramos las cuestiones de género que encontramos en general con respecto a las mujeres, adoptan una forma relativamente particular, pero de nuevo encontramos con que las mujeres lesbianas están, por ser mujeres y por ser homosexuales, doblemente silenciadas y doblemente también estigmatizada por ciertos grupos. Bueno, paso ya al estudio. Era un estudio cualitativo en el que participaban, como ven ustedes ahí, 8 mujeres lesbianas con edades distintas. Era un grupo diverso. Algunas de ellas tenían participación política en asociaciones de defensa de derechos homosexuales, otras no, con diferente nivel educativo. El estudio se basaba en una entrevista semiestructurada, en la que, bueno, había varias partes, había preguntas sobre orientación sexual, muy en la línea de la perspectiva que decía antes. Se les pedía después que rellenaran una gráfica de satisfacción vital, como la que ven ustedes ahí. Tenían que, aquí en el eje horizontal estaban los años y luego tenían que marcar el grado de satisfacción con ese momento de su vida, y esto servía en parte como una excusa para que relataran su historia de vida, que es lo que realmente nos interesaba. Bueno, se hicieron diversos tipos de análisis. El que yo quería mostrar aquí estaba basado en un concepto que propone Brunner, uno de las figuras más importantes de la psicología cultural, lo que él llama indicadores del self o indicators of selfhood, el término que él utiliza,
que habla de cómo en las narrativas autobiográficas encontramos, en las narrativas personales en general, encontramos elementos marcadores de lo que sería en inglés selfhood, del self, no sé si podríamos traducir por yoedad, hay gente que lo traduce así, a mí me parece un término un poco forzado. Y él se refiere, ahí tienen ustedes la lista, son algo así, como nudos, como elementos críticos en la construcción de las narrativas autobiográficas y que en cualquier narrativa personal de alguna manera aparece. Lo que pasa es que en diferente proporción, con diferente peso. Indicadores de agencia, de compromiso, en el sentido de adherencia a una línea de acción, de recursos, sobre todo aquí hablamos de recursos personales, de referencias sociales y personas a las que acudir que apoyen, evaluaciones, ya sean propias o hechas por otras personas, de reflexión, de lo que llamamos en psicología metacognitivo, pensar sobre mi vida desde una perspectiva de una cierta distancia, qualia, que serían indicadores de emoción, y coherencia y posición. Bueno, no me detengo en esta parte. El análisis que nosotros hacíamos, bueno, una parte de análisis teórico que no hace falta, las entrevistas eran transcritas, obviamente, y se dividía, resultó interesante la entrevista, el contenido de la entrevista se dividía en 3 fases. Aquella que se refería a los momentos anteriores al reconocimiento público de la homosexualidad, el salir del armario, decimos en España, la fase de autorreconocimiento del coming out, la fase de autorreconocimiento, de autodefinición como lesbiana en este caso, y la fase posterior al autorreconocimiento. Lo que hacíamos era ver cómo esos indicadores del self se distribuían en esas distintas fases, comparábamos qué ocurría en diferentes fases y eso nos daba una descripción, digamos, un cuadro de cómo era ese proceso de construcción identitaria. Entonces, por ejemplo, la fase de anterior a la autodefinición es una fase que podemos caracterizar como, según los propios relatos de las mujeres, estamos hablando de lo que ellas contaban de su experiencia, hay un tono predominante negativo, es decir, emociones negativas ligadas a ese descubrimiento de que no se adecuan al modelo heterosexual socialmente prescrito, autoevaluaciones negativas de su experiencia y cierto grado de acuerdo, esto también era un aspecto destacable, cierto grado de acuerdo, o al menos no de una resistencia explícita a los discursos sociales estigmatizadores de la homosexualidad. En ese sentido podemos decir que la narrativa describe una situación de carencia de recursos, que den significado a la experiencia, carencia de modelos en los que apoyarse, carencia de espacios de socialización y de una red social de apoyo. Aquí podemos ver un par de ejemplos de estas evaluaciones negativas. Digamos que todo ese crecimiento no estaba siendo equilibrado, dice una de las mujeres, porque tenía todo lo que es toda mi identidad, todo quien era yo, completamente por los suelos. La adolescencia fue horrible, yo la recuerdo como una etapa negra en la que iba bajando, utilizan muchas metáforas para describir esa situación. Yo recuerdo que de pequeña había tenido ese sentimiento con alguien, no sé, alguna amiga del colegio, pero lo veía tan imposible, tan difícil. Esa situación de carencia que predomina en la primera fase del relato, en la fase previa al reconocimiento de la homosexualidad, se va transformando, el tono del relato se va transformando en la fase de autodefinición. Y ahí podemos decir que lo que predomina son los indicadores de agencia, es decir, hacen cosas para cambiar su situación. Y en ese sentido, al mismo tiempo, el tono negativo empieza a mitigarse, no es que desaparezca, pero poco a poco se va mitigando, ya no hay tanta diferencia entre emociones positivas y emociones negativas, aparecen o aumentan las evaluaciones positivas, hay una presencia muy alta de ese indicador que llama Brunner, de reflexividad como recurso para deconstruir, para oponerse a esos discursos estigmatizadores. En muchos casos, además, era el resultado pues de un esfuerzo de lecturas, por supuesto de encontrar otros modelos positivos, de empezar a participar en ámbitos de socialización con otras personas homosexuales, etcétera. Aparecen indicadores de referencia social positiva, no solamente ya personas homosexuales, sino también relatan algunas de ellas, pues se lo pude contar a mi hermana y eso fue un gran
un gran alivio para mí, porque encontraba una persona que me quería y que me aceptaba. Y, como decía, hay un aumento importante de indicadores de agencia, es decir, ellas hacen cosas, hacen esfuerzos por resolver ese conflicto, y en ese sentido podemos hablar de una integración de la homosexualidad en la identidad personal, obviamente como resultado de un trabajo difícil y como un esfuerzo de contestar, de construir esos discursos estigmatizadores. Eso es lo que hemos llamado, paradójicamente, congruencia negativa. Congruencia no quiere decir que sea mala, sino que hay un rechazo de esos discursos tradicionales. Bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Evidentemente hemos sido educadas para tener una posición o un papel en la vida que no casa con la homosexualidad, o sea, el modelo de familia es claramente heterosexual. Entonces tú desde pequeña hasta que eres una mujer, perdón, ahí falta una palabra, llegas a la edad adulta, los mensajes que a ti te llegan son mensajes heterosexuales, con lo cual tú en un primer estadio de inconsciencia empiezas a notar que hay algo raro en ti. Tú empiezas a notar que hay algo raro porque tú la referencia que tienes es heterosexual, entonces tu referencia no cabes en ese molde, en ese estereotipo. Ahí hay ya una toma de conciencia y una respuesta a esos discursos estigmatizadores. Algunas conclusiones brevemente de este estudio. Bueno, encontramos en todas las participantes un conflicto entre sus deseos y los modelos dominantes, modelos heterosexuales dominantes, la importancia que se pone de manifiesto en esas narrativas personales de tener puntos de referencia, personas que sean referencia y modelos alternativos frente a los modelos tradicionales. La identidad sexual como un aspecto de identidad sexual y de género. No estamos hablando solamente de identidad sexual, por cierto, estamos hablando también de identidad de género. De hecho, algunas de las participantes lo señalaban, decían, yo recuerdo una que decía en particular, yo podría sentirme atraída por un hombre, pero el modelo de relación predominante no me resulta atractivo. No es tanto un problema de deseo sexual como un problema de relaciones personales. En ese sentido, no es una cuestión puramente de sexo, sino, bueno, obviamente el sexo es género también. Aquí igualmente se pone de manifiesto. Y encontramos cómo hay dos tipos de apoyo que resultan fundamentales. Por una parte, el acceso a discursos positivos sobre la homosexualidad, como resultado de un esfuerzo personal, de lectura, de participación en política, y también el apoyo de personas cercanas, homosexuales y también heterosexuales. El segundo trabajo del que yo quería hablar, voy un poco deprisa, pero bueno, estoy intentando ajustarme al tiempo, el que nombraba antes de reconstrucción de identidades y empoderamiento de mujeres que han sufrido violencia de género. Aquí sí he evitado el término víctimas. Aquí de nuevo nos encontramos con un fondo de discursos sociales sobre la pareja y su relación con la violencia de género. En este campo, pues la investigación ha puesto de manifiesto, la investigación feminista, por ejemplo, lo que se suele llamar el mito del amor romántico, que es un mito muy extendido. La idea de que bueno, las personas estamos destinadas unas a otras. Hay lo de la media naranja, no sé si aquí se dice también con esa expresión, es decir, hay una persona que nos complementa porque de lo contrario no somos seres completos o completas. Está obviamente reproducido en todas las narrativas culturales desde tiempo inmemorial, si se puede decir así en este seminario, perdón. Y claro, a las mujeres se les presenta como un objetivo, como un ideal de vida. Y además, en el caso de las mujeres, digamos, de estos discursos tradicionales, son enormemente peligrosos porque establecen esas dos ideas que aparecen ahí. Por una parte, que el amor todo lo puede. Entonces, si él es violento, pero yo lo quiero lo suficiente, voy a conseguir que cambie, porque el amor lo puede todo. Claro, y si no lo consigo, es que no lo quiero lo suficiente. Con lo cual, crea una especie de pecado original, y estamos hablando de una tradición cultural católica, obviamente, en este caso, en el que, bueno, al final toda la carga, y eso recuerda lo que hablaba Kimberly esta mañana, de las víctimas, al final la culpa es de ellas. Bueno, pues, y eso además va asociado obviamente a toda una estrategia que está estudiado como el ciclo de la violencia, por la que los agresores, los maltratadores, utilizan estrategias muy sofisticadas para, primero, conseguir control.
es una forma de violencia muy instrumental, la violencia de género, muy de mantener el poder, es básicamente una violencia de mantenimiento del poder sobre las mujeres. Los maltratadores utilizan estrategias muy sofisticadas, primero para conseguir el poder, a base de aislar a la mujer de todo su grupo de referencia, a base de seducción en primera instancia, a base de decir que yo te quiero más que nadie, nadie te va a querer como yo, etcétera, etcétera. Y a medida que van ganando control, utilizando estrategias más duras para mantener ese poder, ese control ante cualquier acto de resistencia. Es decir, que es un ciclo muy perverso de control de las mujeres. Por cierto, no lo he dicho antes, me ha faltado contextualizar un poco la cuestión. En España, y ahí lo digo también, los últimos, pues no sé, las últimas décadas sí se están consolidando discursos alternativos a estos discursos tradicionales sobre género, discursos feministas. Eso ha llegado también a las instituciones, existen instituciones orientadas en este terreno. En el año 2004 se aprobó una ley, se llama integral contra la violencia de género, y todos esos cambios, se han producido cambios legales, culturales, etcétera, que sinceramente creo que hay que atribuírselo en España sobre todo a las mujeres. Es decir, yo creo que las grandes protagonistas de los cambios culturales que se han producido en España han sido las mujeres, también en este campo, también en el campo de conseguir poco a poco que haya un rechazo prácticamente unánime, aunque eso no quiere decir que no haya discursos neomachistas, como se suele llamar, que se van extendiendo, pero bueno, tratan de encontrar formas más sutiles. Esos cambios que se han producido culturales han sido sobre todo resultado de la acción de las mujeres, individualmente y colectivamente. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo hace un momento, sobre ese fondo de discursos sociales acerca de la violencia, acerca de la pareja y acerca de la violencia, discursos tradicionales que la legitiman, pero también discursos alternativos que se van desarrollando, que se van consolidando. En esta investigación queríamos hacer especialmente lo que yo decía al principio, es decir, ofrecer modelos positivos a la sociedad, a otras mujeres que pudieran estar en situaciones similares y a la sociedad en su conjunto, porque yo creo que eso ocurre en todas partes. Hay una cierta tendencia por parte de los medios de comunicación, por ejemplo, a presentar el lado negativo, es decir, qué número de víctimas, qué número de mujeres han sido asesinadas. En España se lleva un recuento del número de asesinatos desde hace tiempo, y eso hay que hacerlo. Hay un recuento pues de denuncias. Uno de los estudios que hicimos también en el grupo de investigación fue por qué mujeres que habían presentado denuncias retiraban, alrededor de un 12 o un 13% retiraban esas denuncias. Es decir, en medio de todos estos discursos y de estos análisis que ponen el foco en los problemas, nos parecía también necesario, también importante, estudiar qué ocurre, o sea, poner de manifiesto, poner el foco en los modelos positivos. Y esa es una de las grandes propósitos de esta investigación. Los objetivos, ya lo he dicho, estudiar el proceso de reconstrucción del self a través del análisis de esa narrativa autobiográfica de las mujeres que habían sufrido violencia de género, y de esta manera hacer visible su ejemplo, ofrecer modelos positivos a toda la sociedad. Bueno, las participantes fueron también 8 mujeres. Todas ellas habían sido víctimas de violencia de género durante mucho tiempo, algunas 20 años, sufriendo situaciones muy duras. No todas estaban, digamos que cuando ellas mismas lo decían, no estaban en el mismo, digamos, momento de ese proceso de reconstrucción, pero podemos decir que estaban en el proceso. Habían roto con el maltratador, todas, y les pedíamos de nuevo que contaran sus historias de vida, poniéndole el foco sobre todo en aspectos de relación, en aspectos de pareja, etcétera, etcétera. Y de nuevo se dividía la entrevista en 3 fases, análoga a la anterior: antes de tomar la decisión de romper con el maltratador, la fase de toma de decisión y la fase después de la toma de decisión de romper con el maltratador. Lo que era el contenido
de la entrevista referido a estas distintas partes se analizaba por separado. Y de nuevo aplicábamos los indicadores del SELF, como en el caso anterior, con algunas pequeñas diferencias que no vale la pena señalar. Y encontrábamos resultados, yo creo que bastante análogos al caso anterior. Es decir, en la primera fase encontramos una alta consistencia con los discursos culturales sobre amor romántico, sobre cómo debe ser una mujer, es decir, sacrificada, entregada a su marido, etcétera, etcétera, a la familia. Se describían a sí mismas en ese sentido como totalmente dedicadas a cuidar de otras personas, maridos, hijos e hijas sobre todo, y casi insensibles a sus propias necesidades. Había una alta proporción de evaluaciones negativas, muchas de ellas eran evaluaciones que hacía el ex marido, la ex pareja. Pero, y esto es un aspecto interesante también, que lo he mencionado antes un poco de pasada, junto a la agencia impedida, es decir, las dificultades para, por ejemplo, salir de casa, poder tener dinero, tomar decisiones, que serían los indicadores de agencia negativa, aparecían también indicadores de agencia positiva, es decir, iban acumulando pequeños pasos que en un momento determinado más adelante les iban a permitir romper con el maltratador. Y se observa una falta de indicadores de recursos personales y de referencia social. Pongo solo un ejemplo, que ya veo que se está acercando. Lo triste de mi historia es que yo era consciente totalmente de lo que me iba a pasar y era incapaz de hacer algo. Es que eso es lo grave de todo, dice una de las participantes. La siguiente fase, la toma de decisión, ya empieza a haber una cierta brecha en esos discursos, y empieza a haber un cuestionamiento de discursos tradicionales sobre amor romántico, sobre cómo debe ser una mujer, eso que hemos llamado congruencia negativa. Hay una alta referencia en esta fase, a una cierta diferencia con la anterior, a estados emocionales negativos. Empiezan a sentir ansiedad, culpa, vergüenza. Es una ruptura muy dura. Y casi siempre el relato, las mujeres cuentan que antes de decidirse a romper han hecho todo lo posible por mantener la pareja. Digamos que ellas han cumplido con el mandato, pero no ha sido posible. Aún así, eso no, aún después de haber hecho ese reconocimiento de haberlo intentado, aún así mantienen un importante nivel de culpa, vergüenza, ansiedad, en algunos casos por cómo me he dejado yo llevar hasta esto. Hay una alta proporción todavía de evaluaciones negativas, faltan recursos también, pero aparece un elemento que vuelve a ser para nosotros clave: referencia social positiva, personas, instituciones, grupos que apoyan, que van a permitir un poco después dar el paso de romper. En la fase después de tomar la decisión encontramos ya con más claridad la crítica, la resistencia a esos discursos culturales tradicionales sobre amor romántico, sobre pareja, sobre cómo debe ser una mujer. Aquí ya aparecen referencias a estados emocionales positivos, aunque sigue habiendo estados emocionales negativos. Es decir, que aquí hay una cierta, iba a decir, no, más que ambivalencia, una doble vivencia emocional, estados negativos todavía, culpa, soledad, indefensión, pero ya aparecen estados positivos: felicidad, valoraciones positivas, serenidad. Aquí hay un error: aumentan las autoevaluaciones positivas, no negativas, como está puesto ahí, y una alta presencia de reflexión. Es decir, ellas continuamente tratan de entender lo que ha pasado, por qué, tratan de utilizar lo que nos parece que es un recurso fundamental para romper con estos mandatos de género: la reflexión. Y en ese sentido, para concluir la presentación, quería hacer un resumen de los dos estudios integrados, ciertas semejanzas que encontramos, yo creo que bastantes semejanzas entre los resultados de los dos estudios, y también algunas reflexiones un poco más allá de los estudios. En ambos casos encontramos, en el caso de la identidad lésbica y las mujeres que han sufrido violencia de género, una reconstrucción de identidades, o reconstrucción contra patrones culturales dominantes que les otorga un papel subordinado. Se pone de manifiesto la necesidad de una reflexión crítica sobre estos patrones culturales que permita hacer acciones propositivas para cambiar la situación.
Un alto uso de recursos personales y de apoyo social se antoja imprescindible para que sea posible el cambio. En ese sentido podemos hablar de un proceso de empoderamiento que ocurre en distintas fases, desde una fase inicial, en ambos casos, de predominio de los discursos dominantes, de carencia de recursos y de predominio de emociones y evaluaciones negativas, a otra fase de rechazo de esos discursos, de reflexión crítica, y en la que aparece el apoyo social, en la que aparecen emociones y evaluaciones positivas, con alguna diferencia, digamos, que en la manera en que transcurre temporalmente, pero yo creo que bastante semejanza entre un caso y otro. Y yo creo que para entender estas dos investigaciones es necesario volver al análisis y a los distintos niveles que propone la perspectiva de Doing Gender, que propone también la psicología cultural. Entonces, necesitamos un análisis que no se quede en lo individual, obviamente. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta el nivel individual, el nivel interpersonal y el nivel sociocultural. En el nivel individual encontramos que deben superar esa consideración de raras, en el caso de las lesbianas, de esposas y madres como única posición, e incluso el propio papel de víctimas. Eso, ahora si da tiempo, me referiré brevemente a esta cuestión. En el nivel interpersonal se pone de manifiesto la necesidad de cambiar esas relaciones interpersonales, con nuevos referentes, con nuevos modelos y con nuevas redes de apoyo social. Resulta, en los dos casos, parece que resulta imprescindible, y todo ello puede permitir la deconstrucción de discursos sociales sobre la homosexualidad como pecado, perversión, enfermedad, y esos mandatos de género a los que me refería antes, el llamado ideal del amor romántico, y la apropiación de discursos sobre autonomía y sobre el derecho a cuidarse a sí misma, que es un aspecto muy importante también en esta cuestión. Y por hacer claro, en todo esto, obviamente, estamos hablando de procesos políticos. Estamos hablando de procesos de cambio que ocurren en todos esos planos. Yo simplemente quería recalcar brevemente ese aspecto. Aquí tenéis una cita de una teórica española, Olga Viñuales, teórica sobre identidad homosexual, que habla de esa dimensión política de las identidades que organizan la relación entre el yo, el self y el mundo. Ella dice: las identidades individuales múltiples, contradictorias, estructuran y dotan de sentido la experiencia personal. Las identidades colectivas, género, raza, clase, nación, forjan también conexiones entre individuos y proporcionan vínculos entre pasado y presente, constituyendo la base de la representación cultural y de la acción política. Bueno, en nuestro caso, eso encontramos muchos elementos de este tipo. Por ejemplo, encontramos, como yo decía, he dicho a lo largo de la presentación, la resistencia a las categorizaciones sociales que estigmatizan y subordinan a las mujeres, la tensión política entre la homosexualidad entendida como orientación sexual o como opción sexual. Yo decía al principio que muchas de las participantes en el primer estudio decían que para ella el ideal era el de la opción sexual, pero que políticamente utilizaban a veces un discurso de orientación sexual para defender derechos frente al resto de la sociedad, es decir, un cierto discurso de la diferencia. También encontramos la tensión en los relatos de las mujeres que han sufrido violencia entre su posición como víctima, que las despoja hasta cierto punto al menos de agencia, y su papel, su posición como mujeres recuperadas. Ellas utilizan discursivamente estas dos posiciones y transitan de una a otra de una manera muy interesante, que no hay oportunidad de detenerse en ella. Y, en definitiva, un uso estratégico de las identidades. Y ya para terminar, ya voy cerrando, algunas aportaciones, digamos, ¿qué lecciones nos aporta a nosotros pues la reflexión sobre estos estudios? Que podemos observar procesos de construcción, reconstrucción de identidades más allá del conflicto, superando, o al menos en el proceso de ir superando esa posición de subordinación, en la que se construyen unas historias de vida en las que las reconcilian con el pasado, con su propio pasado, y las proyectan hacia un futuro más positivo. Eso implica un empoderamiento a esos tres niveles que yo estoy citando desde el principio, a nivel individual, interactivo y sociocultural, y tratando de conectar finalmente con la temática general del seminario, para
Para mí, yo creo que esto pone de manifiesto una vez más la naturaleza de la memoria personal, no solamente en el sentido más clásico de la psicología, sería en cuanto que la memoria personal se construye en un marco sociocultural, que obviamente es así, sino en cuanto que la narrativa, la memoria autobiográfica, la memoria personal, la podemos entenderla como un cierto encuentro, un cierto entrecruzamiento más o menos conflictivo de los distintos discursos culturales sobre el self. No, perdón. Ya, muchas gracias. Tenía por ahí la transparencia de... Esta es una cita de Brunner que no... Si pensamos desde que partimos esta mañana hasta ahora en nuestro seminario, hemos mirado distintos contextos y distintas realidades. Hemos estado en Perú, hemos estado en Ruanda, hemos ido al sur de Chile y ahora España, en distintas situaciones, en distintos terrenos donde nuestras preguntas, nuestras maneras de querer comprender aquello que es o no la identidad, la memoria, son interrogadas y hemos hecho cosas para intentar responderlo. Eso es una primera cosa que me parece interesante, ¿no? Ya en el tiempo que llevamos en el seminario, distintos contextos, distintas situaciones que nos interpelan. Lo segundo es, justamente, y creo que en la presentación de Manuel hay una intención, ya Kimberly partió con eso, ¿no? Como más allá de una violación, más allá de una identidad, reconstrucción de identidad de género o asunción de identidad lésbica, más allá de la violencia de género que hay y que podemos entender qué es identidad y cómo lo queremos comprender. Y creo yo en lo que Manuel insiste bastante es en cómo podemos sacar de esto también ciertos ejemplos que él llama así positivos, ¿no? O no simplemente pensar de estas dolencias, ¿no? Sino también de qué hacemos con eso, que también me parece algo interesante en este seminario a reflexionar. Creo que hay acá también una encrucijada importante, interesante, que tiene que ver con hacer oír en el mundo académico que muchas veces se hace el sordo, no solo estos problemas, que tú los situabas también, Kimberly insistía en esto, son situaciones que son silenciadas, son muchas veces situaciones que no quieren oírse o no quieren contarse o respecto de las cuales no se quiere preguntar, y me parece interesante que estas experiencias que retomamos desde el mundo académico, por una parte las hacemos ahí acá en el mundo académico, pero creo que el desafío que nos queda, y en ese sentido seminarios como este son invitaciones, creo yo, a transgredir también qué hacemos luego, después que nos juntamos entre nosotros a preguntarnos por estos temas, ¿no? Entonces me gustaría situar también la pregunta ahí, ¿y ahora qué? ¿No? Como, ¿ahora qué? Luego de pensar en estos procesos, ¿para quiénes los estamos pensando? Para hacer luego qué, dónde ponemos el foco, dónde ponemos la intención de hacer emerger estas preguntas. Me parece también que surgen acá, desde la presentación de Manuel, distintos desafíos desde lo conceptual, ¿no? Él situaba hacia el final de su presentación respecto a la memoria, respecto a la identidad que vamos a comprender, pero creo yo también, y a través de los dos estudios que tú mostraste, surgen distintos desafíos desde lo metodológico, desde cómo nos estamos preguntando por estos temas, ¿no? Tenemos preguntas que se asemejan, que son a veces distintas, que a veces son iguales, pero tú mostraste bien dos maneras entonces de montar, construir también ciertos andamiajes metodológicos para ir a responder estas preguntas, o creo yo en ambos casos para hacer emerger nuevas preguntas, por ejemplo respecto a la identidad lésbica, por ejemplo respecto a estas mujeres que luego de experiencias de violencia intrafamiliar, ¿no? O de violencia de género, como tú la llamas, hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces también nos hacen preguntarnos cómo estamos estudiando estos temas, que creo que también es interesante. Y simplemente como para terminar, me parece que la presentación de Manuel deja bien en claro cómo desde quienes nos interesamos por temas que tienen que ver con la memoria, ciertas dimensiones o tensiones que los terrenos nos hacen pensar, no podemos llevarlas simplemente y encasillarlas en lo académico, sino que tenemos que pensarlas más allá. Nuestro objeto de estudio es un objeto complejo, es un objeto que requiere una dimensión social que no podemos ignorar cuando lo estamos estudiando, y en ese sentido me parece que es interesante lo que has mostrado de cómo desafiar justamente este silencio o este
problema que a veces quiere ser mirado en individual, desde conceptualizaciones o trabajo teórico, pero además metodológico, que justamente quiere abrirlos a su dimensión cultural y más social, que me parece muy, muy interesante. Bien, cerramos entonces agradeciéndote por tu excelente presentación, Manuel, nuevamente. Vamos a hacer un break y luego retomamos. Muchas gracias, Manuel.